de la línea, porque ya estuvimos recién hablando de candidatos a nivel local y ahora nos vamos a referir a candidatos provinciales y nacionales. En este caso creo, lo voy a chequear con él ahora porque no recuerdo bien, pero creo que se postula como diputado provincial, ¿eh? Me estoy refiriendo a Jorge Altamira, referente del Partido Obrero Tendencia. ¿Cómo le va, Jorge? Buenas tardes. Marcelo Rojas lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? Me presento como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Bien, diputado nacional. Bien, perfecto. Pero por la provincia. Bien, perfecto. Diputado nacional. Bueno, sobre todo felicitaciones, ¿no? Porque sé que estuvieron luchando mucho para tener la personería jurídica y me pone muy contento que un referente de la izquierda como lo es usted pueda presentarse en estas elecciones. Es más, yo estuve colaborando y estuve dando la firma para que ustedes pudieran ser reconocidos. Así que estoy contento porque puse mi granito de arena, ¿no? Digo que un granito de arena que tuvo éxito. Sí. Como diría alguien, muchos granitos de arena, hacemos una montaña de arena. Totalmente. Le agradezco el granito. Bueno, y le agradezco sobre todo a Fernanda, que siempre es muy amable conmigo y que, bueno, me pone contento que también la hayan designado a Fernanda como candidato a diputada, así que me parece bárbaro porque es una luchadora, es una guerrera, la conozco del ámbito de la educación pública y Fernanda en todas las manifestaciones, en las protestas que tengan que ver con los laburantes, ahí está ella poniéndole el lomo, así que me pone muy contento que también ustedes hayan reconocido a una compañera como Fernanda Díaz, ¿eh? Pero hace muchísimo. Hace muchísimo que la hemos reconocido como una gran luchadora, una gran compañera. Yo la quiero muchísimo. Sí. Jorge, bueno, digo, ¿qué los une con el resto de la izquierda? Digo, ¿el amor o el espanto? No, ocurre lo siguiente. A lo mejor desde el punto de vista de los sentimientos de los militantes nos une claramente el rechazo a la tremenda injusticia social que hay en el país. Ahora, lo demás son las orientaciones políticas. Nosotros no vamos a las elecciones en función de escalar parlamentariamente. Y tampoco nos presentamos en forma autorreferencial. Somos la tercera fuerza, representamos esto, etcétera. Nosotros entendemos que hay una crisis histórica en Argentina que se manifiesta en los niveles de pobreza. Un país que es pionero en la conquista de derechos sociales y laborales está hundido en niveles de indigencia. Este es el corazón del problema. Y esto requiere una lucha consecuente política y social. Entonces nosotros vamos a dar un programa para esa lucha. Y empezamos por señalar dos cosas. Una, el Congreso que se va a votar ahora es el Congreso que va a firmar el acuerdo con el FMI, que lo va a votar. Es una exigencia del FMI. El FMI dice: quiero garantías completas, quiero que los 252 diputados y no sé cuántos senadores, todos pongan las huellas digitales de las dos manos en este acuerdo. Entonces, cuidado con lo que votan. Lo señalo con bastante anticipación. Todavía estamos en las PASO, y que se verifique esto. Y en segundo lugar, la lucha de momento es por un aumento de salarios y jubilaciones, y por un salario mínimo y una jubilación mínima igual al costo de la canasta familiar. Son reivindicaciones de base para salir de la miseria social en que nos han llevado los últimos gobiernos, tanto kirchnerista, macrista, como ahora Fernández. Estos son los dos grandes planteos que vamos a realizar y queremos ingresar al Congreso para valernos de esa tribuna política nacional para orientar este camino. Bien. ¿Desde cuándo, Jorge, el poder se muestra tan, tan visiblemente, tan perverso y cínico como lo que estamos percibiendo en estos momentos? Digo, yo no veo mucha diferencia entre la dictadura de Videla y este gobierno. Y me hago cargo de lo que digo. Para mí son Videla sin gorra y sin bigote, porque hubo violencia institucional del Estado el año pasado por gente que perdió la vida por pasar un retén. Nos hicieron la vida imposible para pedir un comprobante de personal esencial,
que estábamos expuestos a la buena voluntad de si te dejaban pasar o no, mucha gente torturada emocionalmente, psíquicamente, y resulta que nos enteramos que el año pasado hicieron 65 fletes nocturnos en la Quinta de Olivos. Digo, ¿hay mucha diferencia entre la dictadura de Videla y este gobierno? Una diferencia sideral. La dictadura dejó 30.000 desaparecidos. Yo la viví todos los días. He visto secuestros delante de mis narices. He visto al ejército combatiendo para conquistar una casa donde había personajes que a lo mejor eran de Montoneros o del ERPO, o quizás no fueran de ninguno de los dos. Lo que usted denuncia son violaciones, digamos, al Estado de Derecho, etcétera, pero no alcanzan esos niveles. Esa distinción es muy importante hacerla, porque acá de lo que se trata no es, digamos, de naturalizar o, como diría, de rebajar las conquistas políticas que el pueblo conquistó y desarrolló la dictadura militar, sino llevarlo mucho más lejos. Y en materia de pandemia, lo más grave que está ocurriendo es el acaparamiento de vacunas por parte de los monopolios principales. Usted me dice lo siguiente: en Estados Unidos, la única que puede vender vacunas son Pfizer y Moderna. No han reconocido la Sputnik, no han reconocido la AstraZeneca, no reconocen nada. Y manejan el mercado mundial como ellos quieren. Esto es infinitamente más grave que un retén para pedir, digamos, un certificado de trabajador esencial a la hora de permitir que use un medio público de transporte. ¿No es cierto? No es que desmerezca sus observaciones. Quiero mostrar que se producen esta conducta arbitraria se ha producido a escala mucho mayor. La más grave de todas es esta. ¿Cuál es la más grave? Que el mayor ajuste fiscal monetario de los últimos años se desarrolló en medio de la pandemia, cumpliendo con el FMI. Es decir, que la gente que no podía ir a trabajar, porque probablemente el trabajo escaseaba debido a la pandemia, o porque no podía salir de casa debido a la pandemia, fue dejada a la vera del camino. En cambio, los subsidios a los grandes grupos económicos, y no les cuento a los acreedores internacionales, florecieron como nunca. Se les ha reconocido el valor íntegro de una deuda fraudulenta sin ninguna clase de quita. Buenas tardes, Jorge. El otro Marcelo de la mesa, un gusto en conversar. Volviendo un poco a la anterior pregunta, pero en relación con esto que está diciendo, creo que usted estuvo como 6 años o un periodo de tiempo sin no digo no haciendo política, pero bueno, sin actuar, o estando en alguna lista concreta, y ahora vuelve con una precandidatura. Entonces, para preguntarle si es así o si tengo bien el dato, usted lo hace por lo que decía recién de este desamparo frente al Fondo Monetario, de esta cuestión de las vacunas, o también con lo que le preguntamos al principio, es una cuestión de poder unir al frente izquierda, digo, como todos los partidos de izquierda que tratan de buscar una solución y una alternativa, o son las dos condiciones, porque el regreso suyo ha marcado también una noticia, ¿no es cierto? Puede haberse, no sé si alejado, tomado un tiempo, pero usted me corregirá. Mire, le agradezco mucho la pregunta, porque yo estos últimos 6 años los reivindico como los más intensos de mi vida política. ¿Por qué los más intensos? Porque viví una crisis al interior del Partido Obrero fulminante y una batalla tremenda. El Partido Obrero en las elecciones de 2015 ocupó el primer lugar en las candidaturas en provincia y capital. Hoy no está más ahí. Es un partido en decadencia, como fruto de una política de arribismo electoral. Y dado esa pelea con Marcelo Ramal y muchos otros compañeros, pero tanto Marcelo como yo somos candidatos en esta elección en primer término, él en capital y yo en provincia, fueron los más intensos. Es decir, que no vacilé en dar la pelea por evitar la desnaturalización y la quiebra del partido que yo mismo fundé. Claro. Y lo he logrado. He dado una gran batalla política y lo he logrado. Por eso tenemos política obrera hoy en 6 distritos
electorales de una crisis que se produjo hace 2 años nada más. Mire qué resurgimiento político fenomenal. En cambio, nuestros adversarios en el Partido Obrero, que rechazaron la democracia interna y expulsaron 1.200 militantes, están en un estado de disolución. Hemos salvado a la izquierda de un espectáculo o de una tendencia deplorable, porque el Frente de Izquierda está haciendo una campaña autorreferencial: somos la tercera fuerza, somos el 80% de la izquierda, somos esto, somos lo otro. Acá la política revolucionaria y socialista no es contar lo que uno es, sino con qué política y con qué programa piensa luchar junto a los trabajadores. Esto se lo dejo como decía el otro Marcelo, se lo dejo a estos políticos que mismo están denunciando, que se dan manija a ellos mismos, porque lo que les interesa es el ascenso en el aparato del Estado. Esta no es una intención. Entonces, en ese sentido, hemos evitado que la izquierda histórica de este país sea clausurada, sea destruida, y hoy estamos en esta pelea fenomenal. Mire, nos hemos legalizado en pandemia, Marcelo. Cuando ocurría esto que lo decía el otro Marcelo recién, de que pedirían pases y todo lo demás, y la gente andaba un poquito por la calle, nosotros buscamos las vías para conquistar estas elecciones, inclusive la de Marcelo mismo. Sí, hemos llegado a este desarrollo. Entonces, celebro, digamos, y estoy muy emocionado por la constancia y la tenacidad de nuestros compañeros, obviamente, pero siempre con la siguiente consigna: Argentina sale del pozo si la clase obrera tiene un partido político propio, no si se dispersan el voto a partidos que son ajenos a ella, más ahora que nunca. Y Jorge, con esta situación de renovación y demás, es tomar también una posición de este gobierno que aparentemente es de izquierda, que sube con determinados reclamos de la izquierda, de los derechos sociales, derechos humanos y demás. ¿Usted lo ve como un gobierno de izquierda o esta renovación que ustedes lo han hecho porque ellos se han corrido un poquitito? No, escúchame, el gobierno actual, digamos, evidentemente busca tener un lenguaje de izquierda. Quiero decirles que Alberto Fernández fue funcionario que privatizó el sistema de seguros en Argentina con Menem. Es decir, una característica del político peronista es que va cambiando de colores en función de las necesidades del ciclo económico que se vive. Esto me lo dijo Alberto Fernández, yo fui legislador y él también. Cuando en un discurso dije, acá están los que entregaron todo, él me respondió de una manera que muy clara. En aquel momento me dijo, pensamos que esto es lo mejor, ahora pensamos que lo mejor es esto otro. Entonces la vez que viene vas a pensar que lo mejor es lo que viene y no lo que está diciendo ahora. Claro. No hay principios políticos, porque no hay. ¿Y por qué no hay violencia? Porque los intereses de la clase capitalista son cambiantes. Porque en algún momento determinado pasan por endeudarse, y en otro momento pasan por pagar la deuda. Eso es el sector público. Ellos siempre quedan al margen de ese fenómeno. Y los políticos se van adaptando, de lo contrario nunca ganarían una elección. Claro, es muy bueno. ¿Y cuál es el punto central ahora? Firmar con el FMI. Y Alberto Fernández y Martín Guzmán, y aquellos están jugados a eso. Y el FMI dice, quiero los votos del Congreso. Los vas a tener. Hacemos las PASO en septiembre, las generales en noviembre, y los pichones que metamos en el Congreso te ponen los 10 dedos de las 2 manos por ese acuerdo. Esta es mi denuncia política. Si algún adversario político de nuestra lista, de nuestra corriente político obrera, entiende que estoy equivocado, que estoy diciendo algo falso, que me lo digan en la cárcel y lo discutimos. Pero lo digo públicamente. No lo filtro por ahí. Lo digo públicamente. Y eso significará un nuevo golpe. ¿Cómo podemos llamar de izquierda a alguien que destruye el sistema jubilatorio? En este momento están ganando 20.000 pesos. 20.000 pesos. La canasta familiar está en 120.000. Cualquiera se pone la etiqueta que quiera, nacional y popular y todo lo demás. Claro, los jóvenes que lograron tener un puesto como diputado acompañan a la jastichola esta de declaraciones inútiles.
Pero el pueblo argentino se da cuenta perfectamente de lo que está ocurriendo. Ahora tiene que visualizar alternativas políticas, eso es lo complejo. No es que el país no sepa lo que ocurre. El problema es cuáles son los medios. Eso es lo más complejo. Siempre ha sido más complejo en todas las épocas de la historia argentina. Y es naturalmente lo más complejo en el mundo. Y nosotros proponemos construir un partido obrero, dar esta batalla política y oponer a este régimen que no va más, que es ingobernable, una asamblea constituyente libre y soberana. Y esa pérdida de conciencia de clase es una pérdida en las luchas, ¿no? Me da la sensación, sobre todo con las nuevas generaciones. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, hay una cosa que es interesante en lo que decís, que es lo siguiente. La conciencia ni la de la clase obrera, ni la tuya, ni la mía evoluciona en forma rectilínea. Bueno, lógica. Si yo me hago una introspección personal, he tenido comprensiones de cosas muy importantes y de golpe recules. Tiene que ver con la vida misma. No todo es un escenario feliz. Hay reveses. Esos reveses introducen el escepticismo. El escepticismo cambia la perspectiva de las personas. Es un fenómeno muy complejo. La clase obrera argentina ha luchado por desarrollar una conciencia de clase frente al fenómeno del peronismo. Se manifestó en el Cordobazo. Se manifestó también después del argentinazo de 2001, esas movilizaciones enormes, cuando hubo un gran ascenso en las fábricas y en las universidades de los delegados clasistas, en el subte, en la fábrica de la Panamericana de la zona norte, en los ingenios, etcétera. Esas luchas, en muchos aspectos, han fructificado. Últimamente han retrocedido. Esto es un dato de la realidad. Es indudable. Ahora, lo que se alimentó en una época y da la impresión de que hubiera refluido, está ahí presente. Nadie vuelve a la ignorancia completa de la conciencia de clase como si debutara recién en la lucha social. A la primera manifestación profunda de la crisis y de la acción, ustedes van a ver una conciencia de clase que nadie se esperaba que existiera. Una sola observación final. ¿No le llama poderosamente la atención la gigantesca movilización del personal de salud en Neuquén en medio de una pandemia? Enfermeras, ambulancieros, médicos, bloqueando rutas en medio de una pandemia porque los estaban matando de hambre y les recargaban las horas de trabajo. Esta denuncia contra el gobierno actual y el gobierno de Neuquén, etcétera, etcétera, y la petrolera de Neuquén, ¿no es cierto?, es mucho más significativa que muchas otras denuncias menores que se pueden hacer. Es mucho más significativa. Y evidentemente en ese sector el trabajador se ha desarrollado una conciencia inigualable. Tomen el caso de Chubut, con bloqueos contra la minería y bloqueos por el ajuste de los docentes, altamente significativos. La lucha de los docentes contra la presencialidad escolar, muy importante, porque esa presencialidad fue fomentada por las patronales de la educación privada y también por la Iglesia Católica, sin consideración de lo que se ponía en juego en materia de salud. Bueno, es una lucha, es un fluir y refluir. Y así se va reconstruyendo la historia de los pueblos hasta que se produce algún giro histórico significativo y las cosas cambian más o menos profundamente a largo plazo. Y hoy por hoy la gran burguesía tiene rival en el ring. Hablando. No le escuché. Si hoy por hoy la gran burguesía tiene un rival en el ring, alguna oposición, algún dirigente a nivel mundial, digo yo, ¿no? Por ahí. No, la gran burguesía tiene el máximo rival, que ya puede ver, son las contradicciones de ella misma. Indudablemente, porque en definitiva, todo esto que sea que la pandemia es fruto de una depredación de la se va un poquito la señal, Jorge. A ver si podemos orientar un poquito mejor el celular. El celular, así lo escuchamos mejor. Sí, a ver, ahí está mejor. Sí, decía. Quiero decir, el gran enemigo de una clase dominante son sus propias contradicciones. Ese es el gran enemigo, que prácticamente empuja al resto de la sociedad a la necesidad de un cambio, porque esas contradicciones son insostenibles. Es decir, si yo en medio de la pandemia
permito que haya desocupados a gran escala como ocurre en todos los países del mundo. Pero inyecto, escuchen bien el número, 25 billones de dólares con B larga para rescatar fondos y bancos. Esas contradicciones son mortales. Claro. En este momento, la deuda pública mundial del conjunto de los estados en los mercados es 4 veces el Producto Bruto Mundial. Vamos a un derrumbe económico significativo. Ahora hago la siguiente pregunta, otra más, muy importante, la cuestión de la salud. La cuestión de la salud entró en crisis con la pandemia porque se privatizó todo y se abandonó la salud pública. ¿Quién va ahora a encargarse de restituir la salud pública, de elevar su condición, la de la salud pública, en juicio de la salud privada, evidentemente en términos económicos? Ningún gobierno se va a animar a todo eso. Y hay una gran presión mundial sobre el sistema de salud. Lo mismo puedo decir de la vivienda. Claro. Después de la experiencia de hacinamiento en las cuarentenas, ¿algún gobierno va a resolver el problema de la vivienda? De ninguna manera. En Mar del Plata, en la capital federal y en las ciudades más importantes de la Argentina, predomina la especulación inmobiliaria. Entonces, acá usted tiene problemas que el capital no puede resolver y que empuja a los pueblos a manifestarse. Pero esto viene ocurriendo de que la humanidad existe con los distintos sistemas sociales que jalonaron la trayectoria de la humanidad hasta ahora. Claro. Cuando veo de mi parte o de parte de mi corriente, de la corriente en la que yo milito, como que no hay un voluntarismo absoluto. Está la voluntad de cambiar las cosas que se reconocen como contradictorias y críticas y negativas. Claro. Yo me quedé pensando justamente en algo que usted mencionó también, el tema de los reajustes, la jubilación, la canasta familiar. Hoy sabemos que el sistema previsional está en crisis. Está en crisis, creo yo, por varios motivos. Cada vez es mayor el trabajo informal, donde los empresarios hacen más plata con el trabajo informal. Por lo tanto hay menos aportes en las cajas jubilatorias, amén de las innovaciones tecnológicas que va reemplazando, creo yo, al hombre, ¿no? De a poco la mecanización, robotización en la producción de industrias como la automotriz, por ejemplo, o la metalúrgica. Esto va a traer consecuencias de gente sin jubilación para un futuro no muy lejano, por lo que estoy viendo. Sí, va a traer consecuencias absolutamente enormes, pero fíjese que usted señala una contradicción muy violenta, no suya, quiero decir, del sistema. No, sí, puede ser mía también el problema. No, quiero aclararlo para que se entienda bien. Sí, lo entiendo. Quiero decir ahora. Sí. En cambio, si yo digo que es una contradicción suya, no es lo que... No me voy a referir a eso, que hubiera o no una contradicción suya. Mire qué cosa interesante. Sí, dígame. La productividad del trabajo, como consecuencia de todo lo que usted acaba de decir, ha aumentado de forma veloz en el mundo. Sí. Entonces, porque está cada vez más pobre y no se pueden pagar las jubilaciones. Acá hay una contradicción mortal. Es decir, a medida que avanza la tecnología, etcétera, y a medida que aumenta la productividad del trabajo, y por lo tanto aumenta la riqueza social, el bienestar de los trabajadores empeora. Hay que terminar con un sistema así. Bueno, hay que terminarlo. Tomemos en mano nosotros el sistema, y a medida que aumenta la productividad del trabajo, como consecuencia de los cambios tecnológicos, que no son del capital, sino que son de la mano de obra de la fuerza de trabajo tecnológica. Claro. Lo acaba de demostrar Estados Unidos con Moderna. Moderna no descubrió nada que no hubiera transferido el sector público de Estados Unidos a Moderna, que la financió directamente y le entregó las investigaciones científicas de vacunas realizadas por el sector público de Estados Unidos, no por Moderna, y tampoco por Pfizer. Pfizer se arrepió por su gran poder económico de un descubrimiento el ARN activo de un material turco alemán que vive en Alemania, que es BioNTech. Claro. Entonces, como usted ve, el capitalismo crea bastante poco y confisca mucho. Claro. Por ejemplo, acá la gente que trabaja en el CONICET
hace grandes aportes que terminan siendo patentados por algún sector privado. Claro. Pero ¿quién lo investigó? No lo investigó una oficina técnica del sector privado, lo investigó CONICET, Se que entiende. es el sector público. Jorge, bueno, como siempre es un placer escucharlo. Me quedaron preguntas pendientes. Ya en otro momento vamos a concretar otro conversatorio, porque le quería preguntar por el primer discurso de Pedro Castillo en el Congreso peruano. Le quería preguntar también por la situación de Cuba. No tenemos más tiempo, pero ya en otro momento vamos a hablar un poco del panorama internacional. Simplemente para cerrar Les la... digo dos cosas. Sí. Para cerrar les digo dos cosas. Una, que he escrito sobre Cuba, Ujú, y he escrito, por ejemplo, hoy mismo, ujú. he escrito sobre la crisis que se ha abierto en Perú. Bien, De bien, manera que, por ejemplo, ahí en el sitio nuestro Político Breve usted lo puede ver. bien. Y después, Marcelo, me voy a asegurar de verlo de nuevo, porque hoy era Mar del Plata. Ah, bueno. Bueno, Lógico, será bienvenido acá, será bien recibido. el que, me imagino que sí, pero quiero decir, el que se pone el ensayo de ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires tiene la obligación de recorrerla de palmo a palmo, como lo he hecho por otra parte en el pasado varias veces, Muy bien. pero esta Muy vez de bien. nuevo. Bueno, Esta vez de nuevo. a propósito de eso, para ahora sí cerrar la nota, a los 79 años de edad, y disculpe que lo deschavo al aire, ¿no? Con la edad. A los 79 años, digo, ¿qué está dispuesto a sacrificar por la banca de legislador? ¿Cuál es su principal granito que quiere poner como legislador si llega a ser diputado en el Congreso? Bueno, esta lucha que acabo de plantear. Ujú. Yo voy a utilizar la figura del Congreso para que el pueblo se movilice contra el acuerdo con el FMI. Bien. Voy a actuar con total firmeza. Yo digo en lo personal lo siguiente. Yo me doy cuenta que tengo la edad que tengo. Ahora, desde el punto de vista de mi trabajo político, de mi trabajo personal, Ujú. no me doy cuenta en absoluto. Hoy a la mañana, entre las 8 y las 12 del mediodía, escribí más que cualquier periodista de gráfico que escribo toda la semana. Bien, felicitaciones. Qué bueno que la No, materia debe gris decir- esté intacto. Qué bueno No, que la estoy materia contento porque- la materia gris esté Porque intacta. hay una convicción profunda, tengo una convicción profunda. Ujú. Yo de chico, naturalmente, abracé la idea del socialismo, naturalmente de chico era medio primitivo, además teníamos toda la familia, éramos simpatizantes, fanáticos de Perón. Ujú. El republicano me ha abandonado en absoluto. Creo que es exactamente el mismo que querí toda mi vida. Así que por eso voy siempre para adelante. Muy bien. Bueno, felicitaciones, le mando un abrazo grande, cuídese mucho. Y gracias, Gracias, Jorge. Cuando muy venga a Mar amable. del Plata, Un abrazo. avísenos, nos avisa. ¿Eh? Sí, por supuesto, con anticipación. Exactamente. Un abrazo a los tres. Gracias, Buenas Jorge. tardes, Lo Jorge. mejor para Un usted. abrazo. Éxitos. A Fabián y a los dos Marcelo. Gracias, muy amable, Jorge. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Jorge.